Hola, hola, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Sin Censura, Relatos de un Cristiano. Les recuerdo nuevamente, mi nombre es Laura Zuluaga y pues, estas invitadas ya de la casa, o sea, preséntese usted pues. Hola, muy buenos días, tardes o noches. Y mi nombre es David Castro, bienvenidos a este encuentro del día de hoy. Un tema muy importante, muy crucial, que todos deberíamos conocer. Todos, los cristianos principalmente, pero aún los no cristianos deberían conocer este tema porque sé que todos lo hemos escuchado y es el tema de la oración. Sí, ya hemos venido, digamos que en otros programas hablando del tema de la oración, pero creo que ahora nos vamos a centrar como en las estructuras. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? ¿Sí? Exacto. Bueno, antes de continuar con el tema, recuerden suscribirse a este canal, compartir este video, dejarnos sus comentarios. Si ustedes son personas de oración, cómo están en el tema de la oración. La verdad, ahorita precisamente que estamos terminando año, uno de mis propósitos para el otro año es estar más juiciosa con el tema de la oración. Como decía David, orar mañana, tarde y noche, orar sin cesar, como dice Primera de Tesalonicenses 5. Entonces, ¿por qué? Porque realmente la oración es lo único que nos conecta con Dios, esa comunicación que tenemos con Dios, y es a través de la oración. Creo que el cerrar con este tema en este 2024, creo que también traza unas bases para el 2025. Nuestra iglesia también, digamos que una de las cosas que va a hacer nuestro pastor es justamente también hablar del tema de la oración en el 2025, entonces creo que estamos totalmente conectados por el Espíritu. Sí, es que realmente la oración tiene que volverse parte de nuestro día a día, o sea, parte de nuestro estilo de vida. El hábito. Exacto, debe ser un hábito orar y en todo tiempo y momento. ¿Por qué? Porque a veces acudimos a la oración es cuando tenemos el problema, cuando nos llega la situación difícil, entonces ahí sí acudimos a la oración, pero realmente uno no debe, o bueno, te pregunto a ti, por ejemplo, cuando alguien te busca solamente para pedirte favores, ¿tú cómo te sientes? Sí, de verdad que uno se siente en muchas ocasiones utilizado. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros pretendemos en muchas ocasiones hacer también con Dios. Uh-huh. Y es simplemente en algunos momentos puntuales no entablar un diálogo, que es lo que se espera que sea parte de la oración, sino de pedir cosas o de pedir saludo, bueno, en fin, de pedir solamente en los momentos de necesidad. Exacto, o como dice la carta de Santiago, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces Jesús, sabiendo eso, él era consciente de que los seres humanos no sabemos orar, no sabemos comunicarnos con nuestro Padre. Él nos dejó un modelo de oración. Digamos que este tema se vuelve ahorita un poquito controversial porque es que hay una diferencia entre orar y rezar. Y si no tenemos clara esa diferencia, pues seguramente pues nuestras oraciones, Dios escucha a todos, pero de pronto no puede ser como una oración efectiva o esa oración que la misma Biblia dice toca el corazón de Dios, ¿cierto? Exacto. Entonces, rezar es una cosa y orar es otra cosa. Ahora, la porción bíblica que vamos a leer, que es el Mateo 6, nos habla del famoso Padre Nuestro, ¿sí? Y es una oración que a mí en lo personal me enseñaron para aprenderme de memoria. Y repetir. Y repetirla muchas veces. Exacto, sí, y me acuerdo tanto que siempre le decían a uno, ¿no? Recé 3 Padres Nuestros. Miremos la definición de rezar, ¿cierto? Digamos que varias profesiones, entre ellas, digamos, los abogados, ellos deben rezar el artículo tal para cuando están en algún caso en particular. Entonces ellos deben decirlo textualmente, ¿cierto? Entonces es algo que se aprende de memoria. Es algo que se aprende de memoria y que se tiene que recitar pues así. Pero vamos a ver que antes de comenzar el Padre Nuestro, el Señor deja muy explícitamente qué es lo que no se debe hacer con esta oración, que renglones seguidos es el Padre Nuestro, lo que conocemos como el Padre Nuestro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a nosotros nos enseñaron a rezar. Exacto. Pero no en mi caso no me enseñaron a orar.
Entonces rezar es repetir. ¿Y qué pasa con la repetición? Que se vuelve tan automática que no eres consciente de lo que estás diciendo. Mientras que la oración, orar, es crear. Amén. Es sacar palabras de tu corazón, de lo que estás sintiendo y exponérselas a Dios, que es lo que Él realmente espera, ¿sí? No la repetición, sino dime lo que hay en tu corazón, cuéntame tu necesidad, o dime qué es lo que quieres hablar conmigo para yo poderte responder. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, Jesús es muy claro, Él nos deja un modelo de oración, pero no para repetir. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Pero eso se tiene que aprender. Pues vamos a ver qué dice Jesús, no lo que dice Laura, no lo que dice David, sino lo que dice Jesús en su palabra. Entonces vamos a empezar con Mateo 6, desde el versículo 5. Primero, ¿qué nos dice Jesús? Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Detengámonos allí. Y cuando ores, Jesús está dando por hecho que un seguidor de Él, un discípulo verdadero de Cristo, ora. Sí. O sea, es natural que un seguidor de Cristo ore. Y Él lo deja muchas veces explícito en la palabra, en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuando Él mismo se levantaba muy de mañana, buscaba un lugar para entablar una oración con el Señor, con el Padre. Exacto. Entonces ahí está. Y es claro, cuando ores, no dice cuando reces. Exacto. Cuando ores. O sea, la idea es que tengamos muy clara la diferencia entre orar y rezar. Después dice, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué está diciendo? Mire, claro, uno ora en público. Nosotros en la iglesia hemos orado, o en algún momento pasa algo y tú oras delante de otras personas y está bien. Pero realmente la oración es como sentar esa comunicación íntima con el Padre. Busca esa intimidad y ese momento a lo largo del día para desconectarte de todo lo que te rodea, inclusive de tus problemas, de todo, y siéntate a hablar con Dios. ¿Cómo? A través de la oración. Ojo, miren lo que dice Jesús, versículo 7. Y orando, decir, listo, ya saben, ustedes deben orar. Ahí está. ¿Cierto? Segundo, busquen esos espacios durante su día para orar con el Padre, en ese momento de silencio, donde ustedes se despejen la mente y voy a hablar con mi Padre a través de la oración. Pero cuando vayan a orar, no usen vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces miren, si Jesús está diciendo no usen vanas repeticiones, la famosa oración del Padre Nuestro no es para repetir. Exacto. Porque ella está diciendo, miren, lo que yo les voy a enseñar a continuación, no lo vayan a repetir. Pero es que, miren, Jesús es tan sabio que Él sabía que la iban a usar de manera inadecuada. Y aún así lo deja explícito. Pero a nosotros no nos enseñan, sino que simplemente enseñan lo que se conviene. Pero bueno, gloria a Dios que está la palabra para que nos revele la verdad escritural. No la verdad que está diciendo Laura o la verdad que está diciendo David, sino la verdad que el Señor expresa directamente desde su palabra. Exacto. Entonces ya sabemos, ¿no? Versículo número 7, y orando no uséis vanas repeticiones. Listo, no es, miren, y es casi que Jesús está diciendo no lo hagan. O sea, no es si quiere, no use vanas repeticiones cuando usted vaya a orar, no las use. ¿Sí? Entonces lo que tú decías, por ejemplo, en mi caso a mí me enseñaron el Padre Nuestro, pero yo no conocía estos versículos que anteceden la oración. ¿Listo? Entonces ya Jesús nos dijo, cuando vayan a orar no usen vanas repeticiones. Entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿para qué dejó escrito el famoso Padre Nuestro? Entonces, ¿para qué escribió eso? Entonces vuelvo y les decimos, Él lo escribió como un modelo de oración. Es una estructura. Una estructura de la oración. ¿Cómo quiere Dios que nosotros nos comuniquemos con Él? Y es que justamente sus discípulos le preguntaron. Entonces, ellos veían, ¿por qué? Porque es que Jesús enseñaba con el ejemplo. Entonces, Jesús iba y oraba. Se sentaba a solas con el Padre y oraba, y lo hacía de una manera particular. Los discípulos, al verlo, pues le preguntan, bueno, Señor, ¿y cómo oramos? ¿Cómo oramos? Entonces el Señor les dice, hombre, pues les voy a dejar la estructura del Padre Nuestro, y ahí es donde vamos a ir ahora. Es que inclusive hay un pasaje en el Evangelio que Jesús dice, oren para que no entren en tentación. Y Él mismo dice, pero yo les voy a decir cómo orar, porque no es como ustedes quieran, no es como usted, no, es que a mí me enseñaron así. No, yo les voy a decir cómo orar. Y eso es lo que Él nos deja aquí en Mateo 6. Entonces mire lo que dice a partir del versículo 9. Vosotros pues oraréis así.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Listo? Miren, ¿qué pasa cuando uno vuelve esto una vana repetición? Que tú le pierdes el sentido a lo que estás diciendo, porque yo tengo que decirlo. Como a mí me lo enseñaron de memoria, ni siquiera me mandaban dar hasta 10 Padre Nuestros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que nosotros tu reino, uno, otro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y se volvía tan repetitivo que yo no entendía qué es lo que yo estaba diciendo. Sí, o sea, ¿dónde está tu corazón en el momento donde repites ese Padre Nuestro? Digamos que en algún momento uno de mis discípulos me decía, bueno, y entonces no lo puedo decir. No es que no lo puedas decir, tampoco estamos diciendo eso. Tampoco estamos diciendo que, hombre, no leamos lo que dice la palabra, no, sino que no lo repitan sin sentido alguno, ni siquiera dándole un sentimiento o un sentir desde el corazón. Exacto. Es que ahí es donde está el error. Si mi mente está repitiendo, pero mi corazón o mi mente puede estar en dos cosas al mismo tiempo, sí, diciendo el Padre Nuestro, pero pensando en el almuerzo, qué es lo que me voy a poner. El desayuno, tengo que pagar la factura, y pasa, porque como se vuelve tan repetitivo, simplemente la palabra sale de tu boca. Por eso él dice palabrerías. Mire, él dice que piensa que por su palabrería serán oídos. Salen las palabras de nuestra boca, pero no del corazón. Exacto, no hay un sentir, no hay ese sentir del diálogo con el Señor. Ahora, si no sabes cómo orar, pero estás tomando la estructura y de sentido de corazón, repites lo que dice el Padre Nuestro, ya la cosa va tomando automatiz. O sea, cuando uno quiere empezar a orar, este tipo de oraciones son muy buenas porque tú vas entrando en esa comunión con Dios y entendiendo, bueno, ¿cuál es la estructura de la oración? ¿Qué es lo que vamos a revisar? ¿Qué es lo que Jesús nos quiso entonces decir cuando nos dejó esto aquí escrito? Pero nos sirve como el modelo. Lo que está diciendo el Señor es que no se vuelva eso de todos los días y que todos los días me repitas lo mismo y que te levantas y el Padre Nuestro, te acuestas el Padre Nuestro y mañana lo mismo. Y no, eso es lo que Jesús está diciendo. No lo vuelvan tan automático. Exacto. Porque eso no es la oración, eso es rezar. Pero yo les pido es que oren, no que recen. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la primera parte. Miren lo que nos dice Jesús. Ustedes deben orar así. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué nos está diciendo? Que uno le oras al Padre. Miren, Jehová, que es el nombre de Dios, que se nos fue revelado ya en Éxodo a Moisés, Él es Dios, Él es juez, ¿cierto? Él es soberano, Él es rey, pero Él es Padre. Él es Padre. Y esas de todas las como esas figuras que vemos de Dios, la del Padre es la más hermosa, porque es la que ama, la de la misericordia, la del perdón, la de te recibo 1 y 1000 veces, la que te doy la mano cuando te caes, porque eso hace uno de padre terrenal, ¿cierto? Estás para tus hijos todo el tiempo, para lo que necesite, para corregir, para amar, para enseñar, para instruir, y esa es la figura de Dios. Si nosotros siendo padres terrenales damos todo a nuestros hijos, ¿Cuánto más Dios? Entonces Jesús está diciendo, mire, cuando vayas a llegar a Dios a orarle, primero háblale a tu Padre, ¿sí? Sin temor, sin enojo, sin miedos, que no me lo merezco, es que háblale a tu Padre. Hay que hablar. ¿Sí? Exactamente, al Padre que ¿dónde está? En los cielos. Hay un reconocimiento entonces aquí también dentro del Padre Nuestro, y es a entender esa soberanía de Dios. Para con nosotros. Exacto, que está en los cielos. ¿Qué implican los cielos? Alto, más arriba, que por encima no hay nadie, que es el soberano, el exaltado. Entonces, ¿cómo entra Jesús en esta oración? Exaltando a Dios, Padre, glorificando a Dios, mostrando esos atributos maravillosos de Dios. ¿Cuál es el error que a veces cometemos? No solamente la repetición, sino que entramos de una a decir, Señor, necesito esto, ayúdame con esto. Y Jesús dice, un momento, primero, antes de cualquier problema que tengas, debes reconocer los atributos de aquel a quien estás orando. Que está por encima de todos, Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Entra con esa humildad de corazón y esa exaltación de corazón delante del trono de Dios. Creo que me salta algo aquí a la mente, y es efectivamente, digamos, ese reconocimiento y ser humildes desde nuestro corazón. No llegar con arrogancia,
no llegar porque es que estoy muy azarado y entonces necesito que me contestes de una vez, ¿no? Sino que hay un momento de exaltación, de reconocer esas virtudes del Padre. Exactamente. Entonces entramos exaltándolo y Jesús, miren lo que sigue diciendo. Luego de eso dice, santificado sea tu nombre. O sea, no solamente soberano, es Padre Santo. Yo no me estoy presentando delante de cualquiera. Es de un Dios que es santo, santo, santo. Es el único, y aquí vale recalcar ya que muestras, digamos, la mayor característica de Dios, ¿cierto? Es su santidad. Ninguna persona en la tierra puede llegar, o nosotros poder llegar a una persona, a un humano, llamarlo santo, 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 y mucho menos decirle su santidad, porque el único digno, tal como lo establece el Señor aquí en su palabra, es el Padre, es el Señor Jesús, ¿sí? Entonces, son los únicos que tienen esa característica. Nosotros como humanos, no. Sin embargo, a través de la oración nos podemos presentar delante de ese Dios que es santo. Sí. Entonces, miren, cuando uno empieza a leer estas frases, o sea, frase por frase, entendiéndola desde el corazón, mira cómo uno empieza a percibir a Dios de una manera tan diferente y de cómo tú dices, yo delante de quién estoy. O sea, a través de la oración, yo delante de quién estoy llegando. Que voy a llegar ¿Quién me está así? escuchando? No, tengo que llegar con una actitud diferente. Es que, es más, es la actitud con la que estás también haciendo la oración. Exactamente. Después Jesús nos dice, venga tu reino. O sea que está reconociendo que Jehová Dios es rey. Y si es rey, es el que legisla, es el que pone la justicia, es el que es bueno, es el que no se equivoca, es el que tiene establecido un reino, ¿sí? Entonces Dios es Padre, Dios es Santo, Dios es rey. Mira, hasta ahora lo que ha hecho Jesús es exaltar todos los atributos que tiene Dios. Ahí Jesús no ha dicho todavía ninguna petición, no, está exaltando a Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Miren, es decirle, Señor, yo te voy a traer peticiones, pero aún así, siempre esté tu voluntad por encima de cualquier cosa. Creo que el mayor momento donde podemos ver esto es cuando nuestro Señor Jesucristo está en el monte con una angustia de lo que le va a suceder cuando vaya a ser capturado para ser crucificado. Y es tanta la angustia que siente nuestro Señor Jesucristo que empieza a sudar sangre, la palabra lo dice. Pero aún así, en esa angustia que Él mostraba, Él dice, pasa de mí esta copa, o sea, que no me toque hacer esto, dolor. Porque era Él. Pero después dice, que no se haga mi voluntad, porque Él no quería, pero sí la tuya. Y con humildad acepta la voluntad del Padre. Y es lo que tú decías ahorita, es la humildad con la que yo llego a orar. No es cúmpleme como si fueras una lamparita mágica donde yo te pido y tienes que darme. No, yo te voy a poner unas peticiones delante de ti. Y pero, si es tu voluntad. Pero como yo reconozco que tú eres Padre, mi Padre, yo reconozco que tú eres soberano, yo reconozco que tú eres Rey, pues que se haga como tú digas, porque tú nunca te equivocas. Entonces yo las entrego delante de ti, pero tú decides sí, no, cuándo, cómo. Y es la humildad que el Señor está diciendo, lleguen con humildad diciendo que se haga lo que tú digas y como tú digas. Hay algunas personas y algunas doctrinas, algunas denominaciones que exigen al Padre y ahí no hay humildad. O sea, yo no puedo llegar, decreto que, no, usted no decreta nada, nosotros no decretamos nada. Si a Dios no le place según su voluntad, pues yo tengo que ser humilde y reconocer, Señor, esta vez no era como yo quería, acepto que es tu voluntad y continuamos el camino exaltando la voluntad del Padre. Entonces, mucho cuidado también a la hora de cuando estemos orando, de no ponernos a decretar nada, de no ponernos a exigir nada, porque no está en nuestras manos. Simplemente nosotros ponemos delante del Señor y si es su voluntad, Él lo concede, sí, no o esperemos. Y uno entiende que la gente dice, no, es que eso es fe. Y el Señor dice, cuando ores, dalo por hecho, ¿sí? Pero, mire que Jesús dice, conforme a tu voluntad.
conforme a la voluntad de Dios. Entonces, sí, yo tengo fe en que yo le estoy presentando hasta el Señor, pero siempre a tener en cuenta es si es tu voluntad. O sea, ¿qué es la fe en la oración? De que la está escuchando. Es que ahí es donde va la cosa. Que la fe no es que Él me va a decir, Señor, necesito 100 millones y me va a llegar. No, la fe es decir que yo sé que me estás escuchando. Esa es la fe de la oración. ¿Que me lo vas a dar ya o no? Sí, o como acabas de decir, o espera, no sé. Pero mi fe es que tú me estás oyendo. Así es. Y que en su momento me vas a dar respuesta de la oración. Ahí es la fe. Pero yo no puedo decir, no, es que el Señor me tiene que sanar, entonces si no me sana, entonces Dios no existe. No, así no funciona. Así no funciona. Por eso Jesús deja esto aquí. ¿Sí ven? Es el modelo, es entender cómo yo tengo que acercarme a Dios cuando va a presentarle una petición o quiero tener esta vida de oración. Listo, sigue. Ahora sí, después de exaltar a Dios, reconocer todas sus cualidades y atributos que solamente le pertenecen a Él, ahí sí empieza Jesús a decir, miren, ahora sí, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Ya empieza con la petición. Y hay que pedir, porque el Señor dice, pide y se os dará, o sea, pidan, ¿sí? Entonces, hay que pedir por el pan diario, hay que pedir por el dinero, hay que pedir por las finanzas, claro. Hay que pedir por salud, hay que pedir por protección, claro. Claramente. Digamos que ese pan está representado en nuestras necesidades físicas, de nuestro cuerpo o muy posiblemente de las cosas que nos rodean. Entonces no está mal pedir esas cosas. Es que yo he escuchado gente que me dice, no, es que no está bien que usted le pida al Señor dinero, que le pida al Señor casa, que ¿cómo que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, pídase, no? Obviamente, hágase tu voluntad, pero ¿por qué no voy a pedirle yo al Señor mejorar mi calidad de vida económica o financiera, tener una casa o tener? Claro, pídaselo. Tener y, digamos, sabiduría, inteligencia, conocimientos que muy posiblemente yo quiera adquirir. Es que yo puedo estar estudiando y puede ser un poco complejo lo que esté estudiando. Señor, dame ese conocimiento, esa inteligencia que necesito para poder superar esto en lo cual estoy. Entonces, es ese. O pedir por una deuda. Sí, Señor, yo por necia, terca, me metí en una deuda. Por misericordia te pido que me ayudes a cubrir esa deuda. Válido, mire, pidan por el pan. Ahora sí que hay que poner cuidado. Que dice el pan nuestro de cada día. Ahí sí es, porque a veces uno ora con avaricia. Si no da que me ganen los 100 millones de pesos en la lotería, no usted para qué necesita 100 millones de pesos. Sí, viva el hoy, que estén cubiertas sus necesidades hoy. Sí, lo que necesita hoy. Claro, hay que proyectarlos, que la casa, que el carro, claro, eso también puede entrar allí. Pero hay que pedir por el pan de hoy, no por el aquí no dice pidan para el pan de todo el año. No, cada día trae su afán, dice el Señor. Exacto. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces se pide por provisión, se pide por perdón. ¿Y por qué perdón? Porque pecamos todos los días, ¿sí? Y porque como estamos delante de un Dios santo, que ya dijimos al principio, santificado sea tu nombre, quiere decir que yo, un pecador, voy a llegar delante de un Dios santo que tengo que llegar como limpio. ¿Y quién me limpia? Jesucristo, Juan 1, en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Él es justo, nos fiel perdona, y justo para perdonar. Y en su misericordia Él nos perdona y nos limpia de toda la maldad. Entonces, ¿por qué tenemos que pedir perdón? Por todos los pecados. ¿Cuáles? Matar, robar, no. Por el chisme que dije, por la mala mirada, por el mal pensamiento. Lo que estaba delante de nosotros y aún así lo ignoramos y no lo hicimos. Entonces, ¿por qué? Porque el que ve que tiene que hacer algo y no lo hace, también ha pecado. Cuenta como pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también cuenta como pecado. En otra versión habla de que perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿cierto? Pero está hablando de ese perdón. De ese perdón. Entonces, de esa confesión de los pecados. ¿A quién? A Jesucristo. Sí, a Él es que nosotros confesamos los pecados. Ahora miren, como nosotros lo rezamos en vez de orarlo, ¿qué pasa? Que no nos damos cuenta que aquí dice, perdona mis ofensas porque yo perdono a los que me ofenden. La pregunta, entonces Jesús dice, ¿ah, sí? ¿Y usted si lo estás hace? perdonándolos porque me estás pidiendo perdón, pero recuerda que lo que usted está diciendo es que es porque usted perdona a los que te ofenden. Entonces la pregunta es, ¿estás perdonando? Entonces inclusive también tenemos que orar para decirle al Señor que me ayude a perdonar a los que me han ofendido. Exacto. Y eso digamos que es uno de los mayores procesos que el ser humano puede llegar a tener, porque si llega alguien y nos ofende y la ofensa es muy grande, ahora imagínense para seguir lo que dice la palabra, y es, aún así esa persona te ofendió, lo has perdonado.
Entonces, imagínense la connotación de la estructura del Padre Nuestro, que cada apartado lo que tiene. Y es que cada pedacito tú puedes sacar más oración. Por ejemplo, yo no puedo quedarme con perdóname porque te he ofendido, pues así como yo perdono a los que me ofenden. Listo, sí, ¿en qué he ofendido a Dios? Y ahí sigues orando, he ofendido a Dios en ta. Ay, a ver, no, es que, no sé, mi mamá, mi papá, mi esposo, yo no sé quién me ofendió y yo no he perdonado. Y lo pongo en medio, por eso es que no podemos limitarnos a esto, porque es que de esto se desprenden muchas otras cosas. Creo que lo que nosotros estamos haciendo aquí también es una forma de mostrarles a ustedes de también cómo nosotros nos hemos sentado en algún momento a estudiar la palabra del Señor. Porque primeramente está eso, o sea, cómo nosotros empezamos a entender qué es la oración, pues justamente sentándonos a leer la palabra. Exacto. Recordemos, primer hábito, lectura de la palabra. Segundo hábito, la oración. ¿Y cómo oramos? A través de la palabra. Sí, por eso primero debe ser la Biblia. Por eso lo que tú dices, cuando uno ya lee esto y empieza a desmenuzarlo por pedacitos, es que aprende uno entiende y dice, ok, sí, he orado mal, no estoy orando bien, voy a cambiar mi manera de orar. Y eso es un proceso, cada uno ora a su manera, no es el que use las palabras más bonitas o el que, no, es lo que sale del corazón y es lo que Jesús nos está queriendo decir acá. Después de la segunda semana de enero, los invitamos al grupo de oración para que escuchen a Laura hacer una oración. Así es, pronto les estaremos enviando la invitación, es por Google Meet, se pueden conectar desde cualquier lugar del mundo, y sí, tenemos un grupo de oración semanalmente, así que bueno, tienen que estar muy pendientes pues. Y ya por último nos dice, y no nos metas en tentación o no nos dejes caer en tentación. Dice otra versión, más líbranos del mal. ¿Cómo así que nos dejes caer en tentación y líbranos del mal? O sea que estamos pidiendo por protección de nuestro corazón, de nuestra mente, aún de nuestra integridad física, porque uno es una realidad, uno sale de la casa y sale a un campo de batalla todo el tiempo, se encuentra con un montón de peligros, y definitivamente hoy en día tantas cosas que se ven que yo salgo y regreso a mi casa y digo, gracias Señor, porque definitivamente fuiste tú el que me cuidó por tanta cosa que se ve. Así es. Tanto peligro al que nos enfrentamos, pero también a la tentación del enemigo, hacernos caer en esos malos hábitos, en esas cosas que nos llevan a pecar. Entonces, en eso también tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fortaleza de que no caigamos. Y si caemos, reconocerlo, aceptarlo y pedir su ayuda para salir de allí. Entonces pedimos por provisión, pedimos por protección y pedimos por perdón. ¿Listo? Para finalmente cerrar con otra exaltación y alabanza diciendo, ¿por qué estoy pidiendo esto a Dios? ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, y porque tuya es la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces miren, realmente cuando uno aprende a orar así, uno le presenta peticiones, pero a veces las peticiones quedan tan en segundo plano y se vuelve la oración esa manera de reconocer quién es mi Dios, quién es mi Señor, a quien yo sigo, a quien yo sirvo, y eso te da una confianza de seguir enfrentando tu día a pesar de cualquier cosa. Así o a pesar de los no o las respuestas de Dios que te dicen no, tú continúas en este camino. Y creo que es una estructura clara. Es una estructura que nos permite reconocer esos varios momentos que puede ser. Obviamente lo podemos llegar a complementar con el resto de la palabra, como también Pablo nos dice que debemos incluir el nombre de Jesús dentro de la oración, porque Él es el camino, el que nos conecta con el Padre directamente, ¿sí? Y ahora es muy importante que ya vimos esa estructura, pero también miremos otra estructura. Otra oración de la Biblia, de otra persona de la Biblia, para que podamos ver que es una estructura con diferentes palabras y en situaciones completamente diferentes. Exacto, pero que también guarda en proporción lo que nuestro Señor Jesucristo nos muestra aquí en Mateo 6. Y estamos hablando de la oración que hace Jonás cuando está en el vientre de ese pez gigante que muchos dicen que es una ballena.
pero pues que específicamente no se habla. Ajá, y que Jonás llegó allá, así como para que pongamos un poquito el contexto. Por desobediente va a caer a este la boca pues de este gran pez, y estando allí, imaginémonos uno metido en la boca de un gran pez, sale esta oración. En una situación que no es cómoda, que los olores no creo que sean los más agradables. El temor de este pez me traga y hasta aquí llego. La oscuridad en la que pudiera llegar a estar, ¿cierto? Claro, estás en el vientre de un pez, creo que hay líquidos y olores que no son muy agradables, Laura, de por Dios. Sin embargo, miren lo que sale de la boca de Jonás. Sin embargo, miren esta oración. Literalmente está en Jonás 2, desde el 1 hasta el final. Entonces dice así: entonces oró Jonás a Jehová su Dios, ¿sí? A Jehová su Dios desde el vientre del pez. No era una ballena. Ay, dame un segundito. Mira, oró a Jehová Dios. ¿Cómo empieza aquí Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos. Se ora al mismo Padre. Y al único. Exactamente, ahí está. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma y rodearon el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Amén. Entonces, mire, palabras completamente diferentes, inclusive en el orden diferente, no es que uno tenga que orar en ese orden. Miren, pero ¿qué vemos allí? Alabanza y exaltación a Jehová Dios. Sí. Vemos una petición. También. Y me encanta esta oración porque la petición es específica. Señor, me encuentro en esta situación, o sea, habla hasta de las algas y todo, o sea, estoy en esta situación, específicamente pone su petición, ¿sí? Sí. Pero hágase tu voluntad, porque el que dice, yo clamaré a ti. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mire, en tu santo templo, vuelve y mete la palabra santo. ¿Qué decía Jesús? Santificado sea tu nombre. ¿Qué dice Jonás? Santo es tu templo, estoy delante de un Dios santo. Miren, él usa, es que la estructura como tal, es reconozco a quién estoy orando, reconozco quién es mi Dios, le presento la petición, les pongo mi corazón y simplemente quedo a la expectativa de que tienes para decirme todo. ¿Cuál es la respuesta de Jehová Dios con Jonás? Y lo vemos en el último versículo. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué quiere decir? Que escucha este clamor de angustia desde el vientre de este pez, pero aún así el Señor dirige al pez y lo devuelve sano a la tierra. Sino que es la manera en que él ora, porque Jonás puede haber decidido, no, necesito que me saque ya de acá, yo no merezco estar aquí, ¿por qué me está pasando esto a mí? No, Dios, sácame de acá, ¿no? Entrar desde el ego, con la ira de por qué es que me está pasando esto a mí. Y si eres Dios, sáqueme pues de aquí. Exacto. No. O sea, ahí desde el corazón, ahí es una exaltación al ser humano. No hay una rendición, no hay una humildad. ¿A quién me estoy dirigiendo? Y Jonás aquí sí lo deja claro, que se está dirigiendo al Padre con nombre propio, ¿sí? Porque es que si hablamos de Jesús, pues Jehová Dios tiene su nombre, ¿cierto? Y entonces exclama absolutamente todo lo que le está pasando. Me encuentro aquí, un alga se enredó, mire que casi me ahorco. Estoy en angustia. Esto aquí no la estoy pasando bien. O sea, habla de como si estuviera en un abismo profundo de la oscuridad que habla del Seol. Y sin embargo él está, y él sabe por qué está ahí.
O sea, es que esa es la humildad de Jonás de decir, pero sé por qué estoy aquí, porque yo fui desobediente, pero sé que en tu misericordia me estás escuchando. Es que él apela a la misericordia de Dios, no a lo bueno que ha hecho Jonás, sino a la misericordia de Dios. No es que Dios me tiene que responder la oración por lo que yo he hecho, porque es que yo no he hecho nada. O sea, de uno no sale nada bueno, pero él está apelando a la misericordia de Dios. Entonces, es la estructura de la oración que vemos en Jonás, que vuelve y nos plantea aquí Jesús, donde el protagonista es Dios Padre, ¿sí? Sus atributos como Dios, su misericordia y amor para presentarle peticiones, confiando y teniendo fe de que nos está oyendo. Exactamente. Entonces, yo creo que estos dos momentos dentro de la palabra nos dejan cosas muy claras en un reconocimiento de la soberanía de Dios. Hay una humildad, pero también hay un arrepentimiento, justamente como lo dijo Laura ahora, y es: sí, yo sé que no estaba haciendo las cosas bien, por lo tanto sí me arrepiento, y nuestro Señor Jesucristo también pone que nosotros debemos pedirle perdón al Señor por esos pecados, y gratitud, ¿cierto? Para entender, bueno, en esta lección espiritual que me estás dando, Señor, yo estoy reconociendo y estoy exaltándote y entiendo que es tu voluntad. Exactamente. Entonces, esto es lo que Jesús nos quería enseñar en Mateo 6, la estructura de la oración. Los Salmos es un libro maravilloso donde vemos oraciones que conservan esta estructura. También vemos la oración de Ana, la mamá de Samuel. Vemos la oración de la misma María cuando recibe la visita del ángel a decir que ella albergaría en su vientre al Hijo del Altísimo. Oraciones de Pablo, de Pedro, donde se conserva esta estructura. Moisés, el mismo Josué, o sea, la Biblia está llena de oraciones, pero todas conservan lo mismo, no, ellos no repiten. Mire, porque uno diría, no, pues si ya Jesús enseñó esto aquí, entonces todos los demás discípulos y Pedro, Pablo, Santiago repetirían esto por allá en sus cartas. No, volverían a repetir hacen eso. Oraciones con la estructura, pero con palabras diferentes, en situaciones diferentes. Hay oraciones que uno hace a lo largo del día, hay oraciones de clamor, de urgencia, de algo pasó, vas y te presentas delante de Dios en oración, pero la estructura es la misma. Así es. Nunca perder de vista a quién estamos orando, y que la oración a través del nombre de Jesús nos abre las puertas de los cielos, nos permite estar prácticamente en espíritu y verdad, sentados o arrodillados delante del trono de Dios. Entonces no puede salir cualquier cosa de la boca de uno. Eso último que dijiste, de verdad, es que debemos ser conscientes a quién le estamos hablando, con quién nos queremos comunicar. No es cualquiera, es el Padre que creó todo lo que nosotros vemos todos los días. Hasta nosotros somos su creación. Y no tienes reverencia, no tienes humildad para dirigirte a Él. Eso es muy complicado. Sí, que te levantes y simplemente pares los que estás en los cielos y sigas tu día. Y es que sí, ese es el error que nosotros cometemos, y me meto allí. Es que a veces se nos olvida delante de quién estamos. Exacto. Se nos olvida, y justamente todo esto es para que no nos olvidemos a quién le estamos orando, quién es el que nos entrega todo esto, nos enseña, y cómo nosotros agradecemos, cómo nosotros pedimos, cómo nosotros, hombre, hasta Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame. Los discípulos dijeron, sí. Jesús, enséñame a orar. Nosotros que decimos, Señor, no sé, mira, hay veces que a uno no le salen palabras, y lo que yo hago es, Señor, pon las palabras en mi boca. Que seas tú. ¿Qué debo orar en este momento? ¿Qué debo decir en este momento? Porque mire, Jesús nos enseña esto, y porque Él no pide vanas repeticiones, porque Él quiere que nosotros tengamos esa bonita relación con Dios, la relación correcta con Dios, y parte de la oración. Así es. Bueno. Listo, entonces espero que les haya gustado, que de verdad sea de edificación. Pues a mí me ayuda a recordar muchas cosas, a reflexionar muchas cosas. Creo que a partir de la próxima oración que haga, voy a hacerla todavía más consciente de lo que estoy haciendo y diciendo. Y bueno, que el próximo año la oración se vuelva, mejor dicho, parte esencial de nuestro día a día. No es de un día a la semana, sino de un momento de nuestro día a día, cada día. Y si quiere tener varias oraciones en el día, gloria a Dios. No hay una cantidad, ¿cierto?, donde se establece, que es una, y sí, ya no vuelva a orar hasta... No.
Si uno quiere orar, hombre, y es que hasta el mismo Pablo en las cartas dice, den gracias por todo. Cuando estemos dando gracias, hombre, gracias al Padre. Ahí es una oración. Es una oración. Sí, no tiene que ser, no, es que si no es de un minuto no es una oración. No, puede ser de un minuto, puede ser de 15 o de 30 minutos, ¿sí? Lo importante es lo que Jesús nos dice. Permanezcan con la estructura, reconozcan a quién están orando, dispongan su corazón y hablen con el Señor, con ese Padre que los está oyendo en mi nombre, los está oyendo. Tengan la confianza, como dice en Hebreos, acercados confiadamente al trono de la gracia, porque allá hallamos pronto auxilio y misericordia, y esto es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Entonces recuerden suscribirse a este canal, seguir pendientes de nosotros. Volveremos el 2025 también con la ayuda de Dios, recargados. Y nada, nos vemos la próxima. Sí. Nos vemos el otro año. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.